Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Jesús, siendo el maestro por excelencia, trató de enseñar algunas lecciones a sus discípulos y no era fácil que lo aprendieran. Por ejemplo, 3 lecciones principales yo descubro que el Señor, todas fueron muy importantes, pero 3 muy vitales que les enseñó. Primero, les pedía que aprendieran el principio del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, el alma, el corazón, las fuerzas, etcétera, etcétera. Y luego les enseñó también que el segundo era semejante a ese mandamiento, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al enseñarles a amar a su prójimo también les dio una parábola, por ejemplo, la del buen samaritano. Pero también enseñó en ese sentido que debían de aprender a amar a su enemigo. Eso era más difícil. Uno de repente puede amar a una persona que no conoce, pero amar a un enemigo que ya uno lo conoce, eso ya es diferente. Pero luego les enseñó otra verdad que muchas veces no se vive en la iglesia, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Un amor específico, un amor exclusivo entre los hijos de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, así como yo los he amado. Así que esas lecciones no han sido fáciles de aprender y hoy todavía la iglesia no, después de que pasan ya 2000 años, luchamos con esos principios. Algunos damos pasos un poco más adelante, pero tenemos que aprender esa verdad. La segunda verdad que el Señor enseñó fue la de obedecer, aprender a obedecer. Ese es otro, como dicen los muchachos, otro camello. Aprender a obedecer no es fácil. Y hay muchas lecciones en la Biblia en cuanto a eso. Por ejemplo, Jesús dijo en alguna oportunidad, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les mando? ¿Por qué no me obedecen? Porque es una lección bastante complicada. Pero la lección creo que es la más difícil de aprender de todas. Amar es difícil, pero llega el momento en que uno puede aprenderla. La otra de obedecer también es complicada, pero llega el momento que uno quizás da algunos pasos especiales. Pero la próxima lección o las cosas que enseñó es enseñar a servir. Eso sí que es bien complicado. Y esa pregunta, ese principio nació de una pregunta que le hicieron a Jesús. A Jesús le dijeron, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque Jesús está hablando del reino. Digo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús tomó una ilustración en ese momento, que está en Mateo capítulo 18, y tomó un niño y lo puso delante de ellos y dijo, el que no sea como un niño como este, no puede aprender, porque el mayor es el que sea más pequeño, ese es el mayor. El que sienta que es más grande, está fuera de su lugar. Después enseñó la misma principio, enseñó en una oportunidad, le dijo, sabéis que los gobernantes de la tierra se sientan a la mesa porque se señoría de las naciones y se sientan esperando que los demás les sirvan, pero entre ustedes no será así, sino que el que sea mayor debe de considerarse el menor. El mayor no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Con esa lección otra vez bastante fuerte. Luego, después de enseñarlo varias veces el Señor durante la vida, que le enseñó a sus discípulos, que se narran los evangelios, les dio una ilustración, por ejemplo, que yo quiero compartirla con ustedes ya en carne vivo, porque Jesús siempre lo que enseñaba lo había vivido, y les dio un ejemplo. Cuando llegó la cena a celebrar la Pascua, antes de ir a la cruz, mataron el cordero y estaban preparados, y ahí preparó la cena del Señor. Pero cuando llegaban siempre a alguna casa, tenían un siervo a la entrada que cuando venían los invitados les lavaba los pies con agua que tenía preparada, y después de que lavaban los pies se los secaban con una toalla y pasaban entonces a comer. Pero ahí en esa casa, en el aposento alto, estaba sola la casa, se la habían prestado nada más, y no había ningún siervo. Y los discípulos, que sabían lo que se tenía que hacer, pasaron por alto la situación. Bueno, no hay siervo que se pueda hacer, pues sigamos adelante. Pero dice la Escritura que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Por favor, tú no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo: si no permites que los lavo, no comprenderás la lección que te voy a dar. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le dijo: si no te lavas, es decir, si no aprendes la lección, no tendrás lugar en mi reino, le dijo. Entonces Simón, asustado, dijo: Señor, entonces lávame no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Un poco exagerado, pero bueno. Jesús le dijo: no, el que está lavado ya no necesita sino que le laven los pies, porque el polvo del camino pues había ensuciado los pies de las personas. El cuerpo estaba lavado tal vez, pero los pies estaban sucios. Había que lavar lo que estaba sucio, es decir, llegar a servir donde se necesitaba. Y Jesús le dijo estas palabras, porque sabía quién le iba a entregar, porque él dijo: algunos están limpios, no todos. Entonces luego dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Algunos, no aprendiendo la lección, piensan que esto es una ceremonia que Jesús estableció. Aquí Jesús no estableció ninguna ceremonia, les dio una lección que es diferente. Entonces sigue diciendo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No bastaba con que lo supieran en su mente, tenían que practicarlo. No aprendían. Imagínense que después de que él les había dado la lección, ya en vivo y en directo, cuando terminaron la cena, iban para, dice la Escritura en Lucas 22, iban para Getsemaní. Me imagino que iba para el huerto de Getsemaní. Y hoy una discusión entre ellos, porque Jesús les había dicho que iba a entregar su vida, que iba a Jerusalén y que iba a morir en esos días, en las próximas horas. Entonces los discípulos, sabiendo que se iba a morir, comenzaron a pelear cuál de ellos, si Jesús se muere, cuál va a ser el mayor entonces en el reino, quién va a tener el legado de Jesús. Yo recuerdo una experiencia para ilustrarlo. Hace años tuve un accidente lamentable. Venía de Medellín, de una conferencia, y en el camino, en una curva muy difícil, por unos carros que estaban estacionados, yo traté de escapar y me estrellé contra un camión, y el carro lo de adelante quedó hacia atrás completamente. Yo quedé aprisionado con el timón. Alguien vino, abrió la puerta, pero yo quedé desmayado y creían que yo había muerto del golpe. Pero yo desperté inmediatamente y salí del carro, y apenas me ha pasado un rasponcito. Mi esposa, que iba conmigo a la derecha, ella sí sufrió la rotura del esternón, y los que iban atrás conmigo también sufrieron, no tan fuerte, pero sufrieron bastante. Yo, gracias a Dios, nos libró el Señor. Y cuando llegué a Bogotá, conté la historia de lo que había pasado con los líderes, con algunos líderes que estaban presentes. Y ahí alguien miró al otro y le dijo: pues a rey muerto, rey puesto. Imagínense, ya que si se muere el pastor, pues uno de nosotros vamos, cualquiera, no importa. Es decir, algo así sucedía con el Señor. El Señor estaba diciéndole lo que iba a pasar. Y casi que ellos están diciendo: pues si hay rey muerto, pues habrá rey puesto, y cuál de nosotros va a ser el que lo va a reemplazar. Ahora, esta es una lección muy grande, la ley del servicio, el principio de servir no es tan fácil. Hay un pasaje en la Biblia que siempre me ha fascinado. Cuando Dios llamó a Josué ya para que tomara el lugar de Moisés, Dios se reúne con Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Esas palabras para mí tienen un significado muy grande. Yo recuerdo cuando el pastor Colin murió, me llamaron, me pidieron que yo fuera para compartir la palabra. Y esa palabra me inspiró, porque yo conocía a Colin como un gran siervo del Señor. Y yo dije: el Señor dirá en ese momento: mi siervo Colin Crawford ha muerto. Porque era un siervo del Señor. Y claro,
Esa es la lección más grande, el honor más grande, el tributo más grande que Dios le puede brindar a una persona, es decir, llamarlo su siervo y que nosotros nos llamemos siervo. Yo quisiera que el epitafio que pongan en mi tumba, si yo muriera hoy, fuera mi siervo Héctor Pardo, o siervo del Señor ha muerto. El siervo del Señor de 1960 a 1980 yace en este lugar. Porque yo no tomaría mi fecha de nacimiento biológico, sino mi fecha de nacimiento espiritual. Llevo casi 60 años con el deseo de servirle solamente al Señor, porque ese es el honor más grande que uno puede recibir en la vida, ser conocido por Dios mismo y por su prójimo como un siervo del Todopoderoso. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por permitirme compartir este pensamiento con mis hermanos. Permite que haya un anhelo profundo en el corazón de cada uno. Ser siervo, aprender a ser siervo. Y cuando terminemos la jornada, que tú digas, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén, amén. Amable televidente, que realmente ese sea el anhelo de tu vida, morir siendo un siervo del Señor. Que Dios nos ayude. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.